Bueno, chicos, vamos a continuar con el tema de destilación y para eso vamos a compartir pantalla ya mismo con todos ustedes para continuar con el tema de esta operación unitaria. Wow. Bueno, chicos, vamos a ver ahora un poquito, vamos a tratar de repasar un poco lo que ya vimos y para eso, recuerden ustedes que las torres de destilación que podían encontrar en las industrias o en las empresas son o la torre de destilación por plato o la torre de destilación con columna de relleno o torre de relleno. Lo que estamos viendo ahora es la columna de destilación por platos y para ello vamos a tratar de repasar cuál es el objetivo. Obviamente que el objetivo del diseño es determinar la altura total de la columna de destilación, que es lo que estoy mostrando a través del cursor. En la columna de destilación nosotros vamos a tener presente dos zonas perfectamente definidas, que es la zona superior esta, que le vamos a llamar zona de condensación, y la zona inferior que le llamamos zona de calentamiento o zona del servidor. Recuerda que una columna de destilación se compone propiamente dicho por la columna y además por unos equipos accesorios como son los dos intercambiadores de calor de corazón y tubo, que es el condensador y el servidor. Además, obviamente, las bombas que alimentan la alimentación y eventualmente un acumulador de lo condensado y que después va a permitirle refluir algo de ese condensado a la columna o, en su defecto, sacar todo el destilado de la columna. Bueno, fíjense ustedes que acá las zonas, hemos dividido las zonas en dos partes. Una zona 2 que es la rayada por la parte superior. Perdón, chicos, me fui para arriba. Por la zona superior es toda esta, que es para vincular un balance global de masa y que obviamente, fíjense, en las corrientes que entran y que salen a esa zona, a la zona 2, son la alimentación, por un lado, sale destilado por el otro y sale el residuo por el otro. No hay otros elementos, digamos.
desde el punto de vista de la masa. Entonces F será igual a D más W, donde D es el destilado y W es obviamente el residuo. Acá está el residuo, acá está el destilado y acá está la alimentación. Y obviamente lo que vamos a tener tanto en la zona de condensación como en la zona de servidor, vamos a tener acá no solamente eso, sino unas corrientes de entrada y de salida alrededor de los intercambiadores de calor que tienen que ver con un juego de calores. ¿No? No nos olvidemos de eso. Entonces, supongamos que nosotros queremos hacer un balance en la zona del condensador, entonces vamos a rayar la zona donde vamos a hacer el balance y vamos a ver que las corrientes de entrada van a ser, una va a ser esta, P1, una corriente de salida será la de reflujo y la otra será la de destilado. Pero además está saliendo calor a través del condensador. ¿Por qué? Porque voy a estar condensando los vapores que salen de esta zona y que van a ir al acumulador. ¿Mm? Esto es importante que manejen ustedes este esquema para desarrollar el diseño de las columnas de destilación por plato. Acá están los balances de materia y los balances de entalpía en la zona 1 y en la zona 2. En la zona 2, como dijimos, la alimentación será igual al residuo más la condensación, o sea, W más D, y haciendo un balance de componentes, o sea, teniendo en cuenta la cantidad de componentes más volátil, vamos a tener que F por XF es igual a W por XW más D por X sub D. Y el balance de entalpía será igual a F por H sub F más Q por D, que será igual a D por H sub D más QC más W por H sub W. Recuerden, tanto QB como QC son los que están interviniendo en esta zona. Acá está Q sub B, o sea, la cantidad de calor que está entrando a través del servidor, y Q sub C, la cantidad de calor que está saliendo a través del condensador. Bien, analizando ahora los balances de materia en la zona 1, vamos a tener que B1 es igual a L0 más D. Por lo tanto, si nosotros consideramos la relación de reflujo y que R es igual a L0 sobre D en esa zona, vamos a tener que B1 es igual a R por D más B, o sea que es igual a R más 1 que multiplica a D. Y haciendo un balance de componentes, vamos a tener que B1 por I1, porque es vapor, ¿cierto? Es igual a L0 por X0, más D por X sub D. Y haciendo balance de entalpía, tenemos que B1 por H1 es igual a L0 por H0 más D por H más Q sub C. Y Q sub C será igual a B1 por H1 menos, por lo tanto, menos L0 por H0 menos D por H sub D. Perdón, acá arriba, acá, fíjense en el cursor, me olvidé el sub D, ¿no? Porque es la entalpía correspondiente al condensado. Por lo tanto, Q sub C nos queda incorporando la relación de reflujo en la ecuación anterior, nos va a quedar que D es igual a R más 1 por H1 menos R por H0 menos H sub D. Esas son las ecuaciones que van quedando y que nos van a permitir resolver la columna de destilación. No se olviden ustedes que para eso ya habíamos hecho antes, lo vimos en la última clase, digamos, en la penúltima clase, esto está durando mucho, en general el archivo de las torres de destilación requiere mucho tiempo. Recuerden que hicimos un análisis de variables, variables de diseño en la destilación, y hemos definido como que el número de
el número de variables era igual al número de las variables que se presentan en la columna de destilación menos el número de ecuaciones independientes. Eso nos iba a dar a nosotros el número de variables de diseño, la diferencia es. Y que, ¿recuerdan ustedes? A ver si está por acá. Sí que lo vimos ya, porque lo tiene en una de las primeras clases. Y para que ustedes tengan en cuenta cuántas son las ecuaciones que están necesitando para desarrollar o resolver el problema. Bueno, no está. Pero recuerden ustedes que las variables fijas con las que contaban eran la presión del condensador, el caudal de alimentación, la composición de la alimentación, la presión de la alimentación y la temperatura de la alimentación. Las variables libres obviamente iban a ser la composición del destilado, la composición del residuo, la relación del reflujo externa, la bandeja de alimentación, y el reflujo de la torre cuando el condensador es total. Entonces, bueno, acá está la aclaración de lo que es cada uno de los términos respecto del balance de calor. Y H mayúscula es la entalpía del vapor, H minúscula es la entalpía del líquido. Vamos a representar así, a partir de ahora todo lo que es mayúscula es vapor y todo lo que es minúscula es líquido. Recuerden ustedes que estamos trabajando con paredes adiabáticas. Q sub C es el calor extraído por el condensador. Q sub acá hay otro error, perdonen. Acá pusimos Q sub C y acá pusimos Q sub C de nuevo, no es Q sub C. Fíjense ustedes, acá. Bueno, acá lo pusimos como Q sub C. En realidad acá estamos haciendo un balance en la zona de condensador, ¿no? Pero podemos hacer lo mismo en la zona del hervidor. Entonces, Q sub C en uno o en otro lado será el calor latente extraído por el condensador o el calor latente entregado por el hervidor, según en qué zona estemos haciendo el balance de calor. F por F mayúscula, que es la alimentación, el caudal de alimentación, por H sub F, el calor de alimentación, y D por H sub D, el calor de destilado. W por HW será el calor del producto residual. No me quiero detener mucho en esto porque ustedes ya lo han visto en los videos. Simplemente hacer una pequeña síntesis para que homogeneicemos los conceptos y las variables. Reflujo total es la condición cuando todo el condensado se devuelve a la columna como reflujo. O sea, no se recoge ningún producto y no hay alimentación. A eso se le llama reflujo total. Recuerden, reflujo total es la condición cuando todo el condensado se devuelve a la columna como reflujo y no se recoge ningún producto y no hay alimentación. A ver, si podemos ver para que ustedes lo vean. Acá, reflujo total sería que todo lo que sale por acá vuelve a entrar por acá. No se retiraría ni destilado ni tampoco habría alimentación. Digamos. Estaríamos funcionando como un destilador, llamémosle, que está funcionando a pleno. Pero cuál es el problema, que no estamos retirando nada, en el reflujo total no se retira absolutamente nada, por ende, al no retirar absolutamente nada, tampoco se puede alimentar nada.
Lo mismo, reflujo mínimo, a medida que se reduce la razón del reflujo, se producirá un punto de pensamiento en el que la separación solo se alcanza con un número infinito de etapas. Bueno, el reflujo mínimo es cuando retiramos, o sea, ocurre cuando la cantidad de etapas es infinita y lo que vamos sacando son pequeñas dosis de destilado, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de posiciones, acá de posiciones extremas, digamos, de posiciones límites. Y la razón de reflujo óptima es aquella que ofrece el costo total anualizado más bajo, o sea, el mejor valor actual neto. O sea, bueno, es la puja que tenemos, ¿no es cierto? Nosotros sí, en la decisión de cuál es la relación del reflujo con la que vamos a trabajar, sí, tenemos dos extremos. La relación de reflujo, cuando la relación de reflujo es total, prácticamente nada se saca del destilado y no hay alimentación. La columna es la más pequeña, la de menos altura. La relación de reflujo mínimo es el otro extremo, donde la altura es la máxima, porque estamos hablando de un número infinito de etapas. Y la relación del reflujo óptima es aquella que está entre ambas, entre la del reflujo total y la del reflujo mínimo, de modo tal que se produzca un costo bajo. O sea, está definido por el tema costos, que es con la que ustedes tienen que trabajar. Bueno, acá estamos viendo cuáles son las... a ver si puedo agrandar esto. Perdón, chicos, se me va. Vamos a ver si van agrandando un poquito. Bueno, acá en el caso del condensador es total, la columna consta de 3 etapas teóricas y un calderín, digamos, y en total 4 etapas. Bueno, como decíamos, el número de etapas de o el número de platos de un destilador es el más pequeño, cuando la condensación es total. Bueno, estos gráficos lo van a ver ustedes en la práctica, van a ver cómo se construyen. Así que no me quiero detener mucho en eso, simplemente mostrarles cuál es el resultado en las gráficas, ¿no? Ahora en sí, la columna consta de un condensador parcial y un servidor parcial. Vamos a tener la presencia de estos dos platos extras, ¿no es cierto? Bueno. Los métodos que existen para la determinación del número de platos son dos. Uno aproximado y el otro un poco más riguroso, que son el de McEntee y el de Ponchon-Savadip, respectivamente. Entonces, el método de Ponchon-Savadip es un método riguroso y que obviamente se puede usar en cualquier caso, y además la particularidad que tiene es que requiere datos detallados de entropía. El método de McEntee no, es un método simplificado, solo requiere los datos de las concentraciones de los equipos.
El método plantea el balance en la sección de enriquecimiento, hace la ecuación de la recta de operación en la zona de enriquecimiento, plantea el balance en la zona de agotamiento, al no conocer L, la alimentación puede entrar como líquido, vapor o ambos. Eso obviamente hace cambiar la situación eh, en, en, el balance, ¿no? Y en el balance de calor y obviamente en el balance de masa, porque la proporción de líquido o vapor que se va a incorporar a cada corriente va a ser distinta. Y obviamente determina cuál es la etapa óptima para que ingrese la alimentación. Entonces, cualquiera de estos dos métodos, tanto el de Ponchon-Savarit como el de McKay-Till, les sirve a ustedes para determinar el número total de etapas que necesita la columna de destilación. El método que nosotros le vamos a dar es el método de McKay-Till. Hoy por hoy es simplemente para que ustedes vean cómo se hacía en, en los tiempos pasados, digamos, cómo se hacía para determinar el número de etapas o el número de platos en la columna de destilación de platos. Hoy por hoy ya lo dijimos, los sistemas digitales que hay y que giran alrededor del Aspen generan una determinación más rápida, más veraz, más concreta, porque ya los métodos de gráficos, como lo dije y como no me canso de repetirlos, se han dejado de usar. De todos modos, hoy por hoy ustedes conténtense con que les enseñemos McKay-Till y ya los chicos del año que viene seguramente entraremos a trabajar con el Aspen. Veamos. Las hipótesis del método de McKay-Till son las siguientes. Primero que los dos componentes, para el caso de que nosotros estemos tratando un análisis en una torre para una destilación binaria, la variación de... A ver, los dos componentes tienen calores latentes de vaporización molares equivalentes y constantes. Los cambios de calor sensible en los componentes y el calor de disolución de la mezcla son despreciables. Ojo, eso es fundamental porque si no, no lo podremos resolver, ¿no? Que los cambios de calor sensible en los componentes y el calor de disolución sean despreciables. Si no, no se puede aplicar McKay-Till. La columna tiene un comportamiento totalmente adiabático y la presión en la columna es uniforme. Esas son las 4 hipótesis para la aplicación del método de McKay-Till. Veamos, ¿qué pasó acá? Vamos a ver si podemos subir un poquito más esto. Bueno, la determinación del número de bandejas. Obviamente que la alimentación se localiza entre las dos rectas, en la intersección de las dos rectas de la zona de enriquecimiento y la zona de agotamiento. Primero se traza la recta esta, que es la recta de la zona de enriquecimiento, y se busca la etapa del... perdón, a ver si lo podemos colocar bien. Las condiciones de alimentación, y ahí obviamente estará el punto donde va a cruzar la recta de la zona de agotamiento.
Entonces lo que se hace luego es, entre las condiciones entre las condiciones de proceso, se trazan escalones y se va determinando así, de esta manera, contando el número de escalones, el número de etapas. Fíjense, acá en la zona de agotamiento nosotros tenemos las siguientes variables que están participando, que son D. Si nosotros hacemos un corte en la zona superior, tenemos LB y D, donde L es la corriente líquida que está bajando, B es la corriente de vapor que está subiendo, D es la cantidad de destilado que está saliendo. Haciendo un análisis de cada una de estas corrientes, donde obviamente hay que definir para cada una de ellas, en el respecto del componente, qué es lo que, o cómo lo distinguimos. En el caso de que sea líquido, lo distinguiremos a la concentración como X, en el caso de que sea vapor como Y, y tenemos que tener en cuenta, obviamente, cuál es la relación de reflujo, o sea, R no es otra cosa que L sobre D, y que en definitiva me define a mí la cantidad de líquido que está volviendo a ingresar a la columna. Digamos, haciendo los balances en esa zona, me está respondiendo esto. Haciendo los balances, vamos a tener que B es igual a L más D. El balance de materia de componente más volátil será B por IN más 1 más, mejor dicho, igual a L por XN más D por XD. Acá me está faltando una X. Lo podemos colocar ya mismo. Se me voy. Ahora, la ecuación de la línea de operación en la zona de enriquecimiento, o sea, esta recta que ustedes ven acá, esta recta, ¿la ven o no? Sí, ¿no? Esta recta, con el cursor, esa recta tiene una ecuación que está dada por IN más 1 igual a L sobre B por XN más D sobre B por X sub D, donde está el ordenado de origen, y obviamente la L sobre B es la pendiente. Y donde obviamente hay que aclarar acá que B1 no es otra cosa que D por R más 1. La ecuación de la línea de operación en función de R, o sea, esta misma expresión, pero en función de R, es I igual a R sobre R más 1 por X, acá está más clarito, más X sub D sobre R más 1. Donde está el ordenado de origen y R sobre R más 1 es la pendiente. Bueno, el valor de I en la ordenada de corte no es otra cosa que X sub D sobre R más 1, para X igual a 0. Que es lo que dijimos en la ordenada de origen. Ahora, la intersección entre la línea de 45 grados y la línea de operación será igual a IN más 1, igual a XD, y I igual a X igual a XD. Vamos para allá. Lo mismo, si hacemos lo mismo, fíjense ustedes, en la zona de agotamiento, o sea, en la zona inferior de la columna, y hacemos un análisis en dicha zona, vamos a tener que, como cociente de entrada, vamos a tener el L'B' como salida y el residuo B. Esto lo aclaro para que veamos cómo se hacen los balances. Entonces vamos a la presentación de los balances y tenemos que L es igual a B más W, y los balances de componente obviamente serán
donde acá me está faltando xm, L por xm más B por im. Ahí está, im más 1, así es. O sea que este I, bueno, después lo corrijo, este I es el I de la concentración del lado de vapor. No es no es B sub I, sino es B por I, M más 1. Está mal escrito, pero bueno, debe estar más grande. Donde la ecuación de la línea de agotamiento viene dado por esta expresión, y la intersección obviamente será I igual a X igual a X sobre B. Y veamos cómo se... Insertando entonces las dos rectas, la recta de agotamiento con la recta de enriquecimiento, y armando escalones entre las condiciones de entrada y salida, ¿no es cierto? Vamos a determinar el número de platos. Bueno, eso es, así trabaja este método, ¿no? Que es el método de Mackenzie. Acá hay algunas aclaraciones que es importante tenerla en cuenta. Obviamente que este método va a determinar el número de etapas óptimos con la construcción esta escalonada que acabo de explicar, y el número de etapas no corresponde necesariamente al número de platos, ya que el hervidor parcial equivale a una etapa. O sea, el número de platos es n-1, donde n es el número de etapas obtenidas por el método. La eficiencia del equipo. La eficiencia del equipo relaciona el número de platos ideales con el número de platos reales del diseño final. Se supone que que la eficiencia esté provista obviamente por el fabricante para tener una idea del tamaño del equipo. O sea, tenemos una expresión de eficiencia global que dice que NT sobre NR es el número de bandejas. O sea, la eficiencia global, NU, igual a NT sobre NR, o sea, está definida por la relación del número total de bandejas teóricas sobre el número total de bandejas reales, y esa eficiencia es menor a. Tenemos la eficiencia de Murphy, además, que dice que la eficiencia de Murphy del vapor es la variación de la composición del vapor al pasar desde un plato al siguiente, dividida entre la variación que tendría lugar si el vapor estuviese en equilibrio con el líquido del plato. Esa es la eficiencia de Murphy. Acá está, se la puede calcular gráficamente como la relación entre el segmento AB respecto del segmento AC. O sea, tomando una etapa, la relación entre este valor respecto de este valor total es lo que nos va a dar la eficiencia de Murphy. Bueno, son métodos gráficos, obviamente. ¿Qué hacemos para obtener eficiencias más elevadas en cada etapa? Obviamente hay algunas sugerencias, como que el tiempo de contacto debe ser lo más largo posible,
para que ocurra la difusión. La difusión es la llave de todo este tema. La superficie interfacial entre las fases tiene que ser lo más amplia posible, la mayor posible, digamos, para que se produzca la separación. La turbulencia, obviamente, también debe ser lo más alta para que los coeficientes de transferencia de masa sean los mejores. Ahora, si la velocidad del gas es elevada y el gas se dispersa totalmente en el líquido, se puede llegar a formar espumas y a su vez tener un área interfacial grande. Pero ¿cuál es el problema de la formación de espuma? Como ya lo vimos en la parte de evaporadores, ocasiona el arrastre de líquidos y genera elevadas caídas de presión. Por eso es que lo que se trata de hacer fundamentalmente es evitar la formación de espuma. Bueno, respecto de las columnas de relleno y haciendo una comparación con las columnas de plato, por ejemplo, tenemos acá algunas comparaciones. Cuando uno quiere hacer el diseño de un equipo, ustedes han visto que hay muchos equipos que sí o sí necesitan el trabajo previo o la determinación previo en pruebas piloto, ¿no? En la de plato no lo necesita, en la de empaque sí lo necesita. La confiabilidad y el mantenimiento respecto de la columna de plato es buena y la de empaque es regular. La presión de trabajo en la de plato normalmente es alta, o va de normal a alta, o sea, trabajando a mayores presiones, la tendencia, en cambio, del empaque es para trabajar de normal a vacío, digamos, o sea, para abajo. De normal para abajo, las columnas de empaque, y de normal para arriba, las columnas de plato. La temperatura de trabajo respecto de la columna de plato son altas, en cambio en las columnas de empaque son bajas. Los diámetros son mayores a 0,6 metros en las columnas de platos. En cambio, las de empaque son menores a 1,2 metros, o sea, son más pequeñas las columnas de empaque, ¿no? Respecto del diámetro. Respecto de la altura, las columnas de platos son altísimas, si no, pegan una pasada a cualquier centro de destilación petrolera y van a ver las columnas que grandes que son. En cambio, las columnas de empaque son pequeñas, todas son inferiores a 0. El costo de operación en una columna de platos es baja, en cambio en una columna de empaque es alto. Eso creo que es fundamental que ustedes lo tengan presente respecto de cuando se les presente una operación de destilación, puedan definir con qué columna van a trabajar, si van a trabajar con una columna de relleno, exacto, si van a trabajar con una columna de relleno o van a trabajar con una columna de plato. Y que fundamentalmente lo va a definir el tipo de mezcla que ustedes quieran separar, digamos, cuál es el comportamiento. En general, las mezclas químicas se trabajan con columna de platos y algunas mezclas donde se requiere un tratamiento de presiones más bajas y temperaturas más bajas, se trabajan con columnas empacadas. Esto lo doy respecto de algunas sustancias de tipo alimenticio, ¿no? Para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Qué más hay acá? Nada más. Bueno, lo que sí me gustaría repasar a todos ustedes, y vamos a ir un poquito para atrás, ya lo vimos, pero vale la pena volver a verlo porque tenemos algunos minutos, es
cómo se define finalmente la altura de una columna de destilación por platos. ¿Se acuerdan? Acá están, no sé si lo van a encontrar en cualquier libro o en algún libro, porque esto lo extractamos de unos trabajos presentados respecto a unos diseños de columnas que sería bueno que los repasemos. El diseño de la columna de destilación, fundamentalmente, como ya lo vieron ustedes, habitualmente lo que van a conocer es la alimentación F y van a conocer cuál es el grado de separación que tienen. O sea, puede venir acompañado de esa alimentación, no puede, viene acompañado de esa alimentación con el componente o con la concentración del componente más volátil, pero especificar el grado de separación significa definir cuál es la cantidad de, o sea, la concentración del componente más volátil en el residuo después de realizada la separación, ¿no es cierto? O sea, eso significa especificar el grado de separación. Obviamente que hay que seleccionar las condiciones de separación, hay que seleccionar el tipo de dispositivo de contacto, o sea, lo que acabamos de ver en la conclusión de la finalización del tema de las columnas de plato. O sea, teniendo la sustancia, la mezcla que yo quiero separar, qué tipo de dispositivo vamos a usar, si vamos a usar una columna de plato o una columna de relleno. Además tienen que determinar los requerimientos de los requerimientos de etapas y de reflujo. Hay que dimensionar la columna, obviamente, hay que diseñar el interior de la columna y obviamente respecto del diseño mecánico, que bueno, eso no les toca a ustedes, pero sí tienen que saberlo, que consiste en definir cuáles son los espesores de la carcasa y las instalaciones internas, como los distribuidores, los separadores, etcétera, según el tipo de columna de la que estemos hablando. Esto lo sacamos del Peter y Timmerhouse, un poco lo que nosotros acabamos de ver, que una columna de plato no necesita etapa de planta piloto, que las variables más importantes son los datos de equilibrio y la velocidad de vapor, que las variables más importantes tienen que ver con el flujo y el diámetro, y que la relación máxima del aumento de escala para la variable determinante de 100 a 1 o de 10 a 1, y que el coeficiente de seguridad, o sea, el grado de sobredimensionamiento, oscila alrededor del 15%. Eso como dato para que ustedes alguna vez tengan que diseñar, se guíen por estas cuestiones, ¿no? Respecto del diseño de plato, estamos repasando, chicos, así que no se pongan nerviosos, esto es simplemente un repaso para que no nos olvidemos de qué es lo que en definitiva es importante en el diseño de las columnas en general y de la columna de platos en particular. O sea, en la columna de platos lo que se busca, porque incluso ya lo vimos en la conclusión, es buscar un buen contacto líquido-vapor. Proporcionar una retención suficiente de líquido para obtener una buena transferencia de masa, para tener una buena eficacia. Tener un área suficiente y un espaciamiento suficiente para mantener el arrastre de la gota de líquido por el vapor y que la caída de presión esté dentro de los límites aceptables. No se olviden que esto va en contra, digamos, porque el hecho de mantener tener un área suficiente y un espaciado para mantener el arrastre de la gota de líquido por el vapor, por ahí hace que la caída de presión sea demasiado
o sea, se baje, digamos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que manejar esa caída de presión dentro del límite aceptable porque si no vamos a sacar columnas super dimensionadas, digamos, super gigantes. Y tenemos que tener la suficiente área en el bajante para que el líquido circule libremente plato a plato. El bajante son los accesorios que se tienen al costado de los platos, ¿no es cierto? Para cuando baja el líquido y se pone en un contacto con el vapor que va a salir. Bueno, esto es el que tiene que ver con el intervalo de la operación. Que la operación se alcanza un modo satisfactorio en un intervalo limitado de caudales de líquido y vapor. Eso sí o sí lo tienen que saber, que obviamente son valores óptimos, digamos, los que uno está buscando, ¿no? Y que tienen que ver por ahí con el tema eh, de la eficacia también, ¿no? O del rendimiento. El límite superior para el caudal de vapor se establece por la condición de inundación, este, donde la condición de inundación, donde se produce o se puede producir una fuerte caída en la eficacia de los platos, pero un aumento considerable de la caída de presión. Se juegan en contraposición, digamos, ¿no? Ahora, la inundación se produce o bien por desplazamiento excesivo del líquido al plato siguiente, o bien por la acumulación del líquido en las bajantes. Por cualquiera de los dos lados se produce lo que llamamos efecto de inundación y que genera problemas para nosotros. El límite inferior de circulación de vapor se establece por la condición de lloriqueo, que es otra condición. Que el lloriqueo es el efecto que se produce cuando la circulación de vapor es insuficiente para mantener el nivel de líquido en el plato, digamos. Bueno, son efectos que yo se los cuento, ¿no? Uno es inundación, lloriqueo y la otra es la conificación, que se produce a caudales bajos del líquido. Fíjense, cuando el caudal de vapor es insuficiente, se produce el choriqueo. Cuando los caudales de líquido son insuficientes, o sea, cuando el caudal de vapor es insuficiente, se produce el choriqueo. Cuando el caudal de líquido es insuficiente, se produce la conificación. ¿Eh? Y obviamente hemos visto cuando se produce la inundación, cuando hay defectos en el bajante o hay acumulación de líquido, o sea, el líquido pasa a bajar en cantidades mayores que las que fue diseñado. Perdón. Acá pasábamos. Bueno, si nosotros medimos, hacemos una gráfica entre el caudal de líquido y el caudal de vapor que están trabajando dentro de la columna de destilación, vamos a tener los efectos de lloriqueo, vamos a tener los efectos de conificación y vamos a tener los efectos de inundación. Entonces la zona central esta es la zona óptima para trabajar, porque acá no vamos a tener ni lloriqueo, ni conificación, ni inundación. Entonces esta zona es el área de operación satisfactoria. Eso respecto del punto de vista operativo. Bueno, y después yo esto creo que no es más para la parte de práctica, las recomendaciones, pero bueno, sí, nada más. Hay unas recomendaciones que para el caso de que ustedes tengan que diseñar, yo todavía no he puesto en los problemas de diseño, pero el año que viene sí lo vamos a colocar ya. No vamos a hacer problemas
de tipo de verificación, sino más bien vamos a hacer problemas de diseño, vamos a atacar directamente el diseño. Y todos estos valores van a pasar a ser, mejor dicho, todos estos heurísticos van a pasar a ser re importantes porque son los que vamos a tener en cuenta para hacer el diseño que corresponda en el en la columna de plato o en la columna de flecha. A ver, vamos a salir de acá y me gustaría que veamos, ya que estamos hablando de algunas cuestiones que tienen que ver con el tema de los platos en particular, algún videito que tengo por acá para que ustedes puedan analizar con más profundidad y no quede así muerto o muy superficial el concepto que les acabo de buscar. Vamos a ver entonces, vamos a entrar acá, vamos a ver video. Platos, evaporación, platos. Uy, yo tengo que pasar a esta acción la próxima semana. Vamos a ver agua. Bueno, veamos platos. Montemos un poquito. Fíjense, así tenemos un plato y básicamente estamos viendo cómo se produce la bajada del líquido con la subida del vapor. Lo celeste es líquido y lo blanquecino y gris es el vapor. Este es el plato. La caída de presión de vapor también es mínima, ya que no hay válvulas o caperuzas que ofrezcan resistencia al flujo de vapor. Las desventajas incluyen goteo de líquido a través de los orificios y arrastre a velocidades altas de vapor. Esto da como resultado campos de operación más limitados. Platos perforados también han dominado el diseño de las columnas de platos en los últimos 40 años. El líquido fluye a través de la superficie del plato y el vapor lo hace a través de los orificios del plato. El área que se encuentra arriba de la superficie del plato es una espuma turbulenta que se forma a medida que el vapor y el líquido se mezclan. El diseño es el más sencillo y por lo tanto son relativamente baratos. La caída de presión de vapor también es mínima, ya que no hay válvulas o caperuzas que ofrezcan resistencia al flujo de vapor. Las desventajas incluyen goteo de líquido a través de los orificios y arrastre a velocidades altas de vapor. Esto da como resultado campos de operación más limitados. Bueno, esto que ustedes están viendo acá en un plato perforado, bueno, que es una de los desarrollos que hay en el último tiempo, ¿no es cierto? Es lo más barato que hay en platos, digamos, pero lo que habitualmente se busca es este otro tipo. Qué cosa seria. ¿Puedo entrar? A ver, vamos a ver si podemos ver de atrás. Videos. Vamos a ver acá. Acá lo que vamos a ver. El líquido se suministra al plato por medio del flujo que circula debajo de la placa del tubo de descenso. El vertedero de salida, situado al otro lado del plato, mantiene una cierta profundidad de líquido. En el plato, la zona de borboteo incluye el área del plato comprendida entre el tubo de descenso y el vertedero de salida. Esta es la zona del plato donde el líquido y el vapor entran en contacto. Hay dos tipos de zonas de contacto vapor-líquido. En la zona marcada espuma, las burbujas de gas se dispersan en un líquido continuo. En ciertas condiciones, también es posible que se forme una zona de rocío, donde las gotas de líquido se dispersan en un vapor continuo. La espuma fluye por el vertedero de salida hacia el tubo de descenso y llega al plato inferior. El diseño del tubo de descenso debe permitir el tiempo suficiente para que el líquido y el vapor
se separen en el exceso de espuma. El objetivo consiste en que solo el líquido claro, sin espuma, esté presente en el fondo del tubo de descenso y fluyendo hacia el plato inferior. Está bueno esto, ¿no? A ver, veamos si podemos irnos un poquito más atrás. Yo tenía acá algunos videos respecto de cómo trabajan las caperuzas, digamos. O sea, el diseño de los platos ha avanzado mucho en los últimos años. En el manual, el que quiera leerlo lo puede hacer. Y obviamente que hay muchas novedades respecto de, así como las hay en los rellenos también, ¿no? En las columnas de rellenos, pero en las columnas de platos, fundamentalmente, nosotros vamos a encontrar los platos perforados, los platos con caperuza, los platos con válvulas, en fin, que son distintos aditamentos que ofrecen los platos para lograr esa buena relación o esa íntima relación para que se logre un arrastre de las sustancias más volátiles de la mezcla, ¿no es cierto? Y se logre una mejor separación. Bueno, chicos, creo que acá estamos terminando con platos. No es complicado este tema. Si aplica McKay-Till no hay ningún drama. Ahora, el método Ponchon-Sabril no lo tiro porque ya se compleja bastante la situación, ¿no? Pero sí es lo que se va a tomar en el examen final, todo lo que es McKay-Till, únicamente. Que manejen ustedes bien las relaciones. Habíamos visto entonces, volviendo al tema y repasando, que los platos podían ser perforados o podían ser platos de válvula o podían ser platos de caperuza. Fíjense una distinción respecto de lo que es la columna de relleno, cómo trabajan, es totalmente distinto y sabemos cuáles son las condiciones para las cuales se trata de proceder, digamos, al uso de este tipo de columnas respecto de las columnas de platos. A ver, lo veamos. Aguantemos un poquitillo. ¿Qué es una columna de relleno? Veamos de nuevo una columna de platos con flujo cruzado. El líquido baja por la columna, en tanto que el vapor asciende por esta. Dentro y por encima de la superficie de cada plato, el vapor y el líquido se mezclan. ¿Es posible obtener este mismo proceso con una columna de relleno? En una columna de relleno, el líquido también baja por la columna y el vapor asciende por esta. A medida que el vapor y el líquido fluyen por el material de relleno, se mezclan como sucede en una columna de platos. ¿Qué es una columna de relleno? Veamos de nuevo una columna de platos con flujo cruzado. El líquido baja por la columna, en tanto que el vapor asciende por esta. Dentro y por encima de la superficie de cada plato, el vapor y el líquido se mezclan. ¿Es posible obtener este mismo proceso con una columna de relleno? En una columna de relleno, el líquido también baja por la columna y el vapor asciende por esta. A medida que el vapor y el líquido fluyen por el material de relleno, se mezclan como sucede en una columna de platos. Bueno, chicos, hasta acá llegamos. Fíjense que en una u otra
columna de destilación, ya sea de platos o de relleno, lo que se busca es el contacto íntimo, digamos, entre las corrientes líquida y vapor. ¿Para qué? Justamente para poder lograr una mejor separación. Creo que por hoy nada más. Nos estamos viendo la semana que viene ya, porque esta semana con el feriado pasamos a la semana que viene. Nos vemos, chicos. Acá se terminaría la clase de hoy. Chao, profe. Chao, Bueno, chao, querido. gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego.